a nuestro avance. Estas dos clases vamos a hacer Recording stopped. las clases de teoría. Muy bien, vamos Recording in progress. a continuar, jóvenes. Muy buenas noches. Ahora vamos a ver un poquito también. Ya hemos visto la programación orientada a objetos. Y vamos a ver ahora el tema de la estructura de datos. Básicamente, como estamos viendo la asignatura de estructura de datos, vamos a ver qué es la estructura de datos, para qué sirven y más que todo, qué tipo de estructura de datos hay, ¿no? Si bien es algo muy importante que debemos tomar en cuenta, es que la estructura de datos son una de las herramientas más fundamentales en el ámbito de la programación de computadoras, de software, que nos permiten básicamente manipular un conjunto de datos en el dispositivo, en este caso en la computadora, o ya sea un dispositivo como una tablet, un teléfono, la cual esa información se va a procesar. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿será que todos los programas que nosotros conocemos, aplicaciones, será que utilizan estructura de datos en el programa, en la aplicación? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que utilizan absolutamente todos los programas de estructura de datos? ¿Qué dicen? A ver. Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Desde aplicaciones tan sencillas como las app hasta aplicaciones más complejas como Microsoft Sistema Operativo utilizan estructura de datos. ¿De acuerdo? Entonces, las estructuras de datos son una herramienta tan poderosa para la programación especialmente, la cual permite manipular una gran cantidad de información. Y no solamente manipular, sino procesar la información. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de eso, jóvenes, estamos hablando de que va a procesar millones de datos. Millones de datos. No solamente uno, ni dos, ni tres datos. Millones de datos que se van a procesar en este caso, en las estructuras de datos. Cuando yo, por ejemplo, hago un programa como este, a ver, final de la presentación. Esto es una estructura de datos donde cada estructura o cada elemento, en este caso, ¿sí? Diapositiva, puede contener muchísimas diapositivas. Y cada diapositiva puede contener en sí muchos elementos. Por ejemplo, yo puedo agregar un objeto acá, puedo agregar otro elemento, ¿sí? Estos son objetos. Puedo agregar otro objeto, miren, puedo agregar otro objeto, puedo agregar otro objeto. ¿Dónde están siendo modificados esos objetos? Todo esto, lo que ustedes ven, está en memoria. En el momento que nosotros encendemos la computadora, la memoria RAM está vacía, ¿no? Pero cuando nosotros abrimos una aplicación, lo primero que carga es evidentemente el sistema operativo. Después que abrimos la aplicación, en este caso PowerPoint, toda esta información, toda la aplicación, todos los archivos están en la memoria, no está en el disco duro. Por ejemplo, yo les voy a hacer una breve demostración. Estoy eligiendo un nuevo
un nuevo programa, ¿no? No tiene nombre. ¿Se ve, no? No tiene nombre. No se ve, ingeniero, se quedó en la anterior diapositiva. Bueno, ahora sí se ve, ¿no? Sí, ingeniero. Yo en documento en blanco, pregunta. ¿Este documento, presentación 1, existe o no existe en disco duro? No. No existe, ¿no? Muy bien, no existe, perfecto. Pero ¿dónde existe este documento? ¿Dónde existe? En Si la no memoria existe en la memoria RAM, perfecto. Y en la memoria RAM, esta diapositiva y esta diapositiva pregunta, ¿dónde está? ¿Está en el disco duro todas estas o no? Todo ¿Qué está en la opina? memoria RAM. En la memoria RAM, ¿no es verdad? Muy bien. Pero ¿en qué formato está en la memoria RAM? ¿Está en una estructura de datos? ¿Cómo en la memoria RAM? ¿Cómo? A ver, piensen un poquitito, porque tenemos que empezar desde el primer día a ver cómo los datos se representan. Están en la memoria RAM, perfecto, pero ¿en qué formato están en la memoria RAM? Es decir, ¿están desordenados? ¿Están en una estructura? ¿Cómo estarán? ¿Qué se imaginan ustedes estas tres diapositivas? A ver. Son direcciones de memoria. Ya, pero no, ya es una dirección de memoria, pero esta, ¿La escritura? a ver, ¿cómo les explico? Una cola. Pues no necesariamente. Esta yo pienso que pudiera ser una lista. ¿Qué significa eso? Tenemos esto ahí. Que esta y yo tengo una diapositiva, ¿sí? A ver, vamos por parte. Aquí está el sistema operativo. Está ocupando todo eso. Después el PowerPoint está ocupando esta otra memoria. Muy bien, ese PowerPoint he creado yo. Estoy creando diapositivas. Digamos que tengo 5, ¿no? En el disco duro no hay nada en el disco duro. ¿No? El disco duro. No hay nada. ¿Qué es lo que está entonces estas diapositivas? ¿Dónde están? Me dicen en la memoria. Perfecto, están en la memoria, sí. Pero no puede estar en la memoria pues así por todo, ¿no? Esta diapositiva son diapositivas, son objetos que están ordenados. Están ordenados en una estructura de datos. En una estructura de datos. Puede ser un vector, puede ser una lista, puede ser una cola, puede ser algo. Este es un vector. Imaginemos que es un vector. Entonces aquí está la diapositiva 1. Aquí está la diapositiva 2. Aquí está la diapositiva 3. ¿De acuerdo? Toda esta diapositiva yo estoy agregando, puedo agregar otra más. Lo puedo hacer, ¿no? Y todo eso está aquí en ese formato. Obviamente no está pues así, ¿no? Pero está en las direcciones de memoria. Aquí está la diapositiva 1. Obviamente no está así, pero está en la memoria las direcciones de memoria. Pero están en una estructura llamada vector. O puede ser una pila. Entonces, yo agarro, ¿no es verdad? Yo agarro
Y estoy acá, agrego otro, miren. Y pongo sus valores. Agrego otro. Y pongo sus valores. ¿Está en disco? No, no está en disco. No está en disco. Lo único que estoy haciendo es agregar más. Ahí. Y aquí está agregándose también. Agarro yo y digo, este caballero lo voy a borrar. Entonces, ¿qué pasó en la diapositiva? Agarró y le borré la 3. El vectorial no hay. Esta parte se ha liberado. ¿No es verdad? Se borró. Pregunta, toda esa inserción, eliminación, ¿dónde estoy realizando? En la memoria, ¿no ve? ¿Cómo? Mediante una estructura de datos. ¿Puedo insertar una nueva diapositiva? Sí, en el vector. En realidad estoy insertando en una estructura, estoy modificando. Puedo agarrar y yo tranquilamente puedo modificar esto, ponerle un color, también tamaño, poner otras cosas. Estoy haciendo una actualización de la diapositiva 3, que ahora se ha convertido en 3, pero en realidad no es 3, era la número 4, ¿no es verdad? Entonces, dense cuenta que ahora estoy modificado en esta diapositiva, he puesto más cosas, evidentemente aquí también he aumentado. Pregunta, ¿dónde he hecho la modificación? En la memoria, muy bien. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué, jóvenes? ¿Mediante Estructura de qué? datos. Mediante estructura de datos. Mediante estructura de datos. Si no hay estructura de datos, jóvenes, yo imposible no voy a poder hacer ese tipo de procesamiento de datos, de información. Lo hago en la memoria, sí, pero con estructuras de datos. Con estructuras de datos. Si no hay la estructura de datos, yo no voy a poder procesar esa información. Voy a agarrar y automáticamente voy a eliminar la primera, la segunda, todo ese procesamiento de la información. Yo, ¿dónde la estoy procesando? En la estructura de datos. He eliminado esta, he eliminado esta. Y automáticamente la memoria pues se eliminó esto, se liberó la memoria esto, ¿no? Se liberó esto. Entonces, ahí está. Dense cuenta, todo se procesa en la estructura de datos, ya sean pilas, ya sean colas, ya sean vectores, ya sean listas, ya sean definidos por el usuario, pero se hace ahí. Y no hay un solo programa, pero un solo programa que no maneje estructura de datos. No hay. Todo se maneja en estructura. ¿Por qué? Porque ahí se procesa la información. Ahí se procesa la información. Todo se guarda en la estructura. En realidad no se guarda, se procesa. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense, el disco duro está vacío. No hay este archivo. Este archivo no existe. Solo está en la memoria RAM. Ahora lo que voy a hacer es apretar, guardar, ¿no? Y digo, donde sea, a ver aquí, o archivo, hola, voy a poner Ingeniero, disculpe, se quedó en la pizarra del Zoom nomás. en la pizarra del Zoom, no sé por qué estoy compartiendo todo. Bueno. Ahora este archivo no tiene nombre. No tiene nombre, ¿no? Pregunta, ¿hay
este archivo en el disco duro, no hay, ¿no es verdad? Nunca lo guardé. Pregunta, agarro, tiene 2 diapositivas por si acaso. Agarro y le doy guardar. Y lo guardo y lo nombro hola, archivo hola. Y lo guardo, ya está guardado. ¿Qué he hecho en ese instante? ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido lo siguiente, jóvenes. Ha sucedido que ese archivo que estaba en la memoria, que estaba aquí, automáticamente se ha ido al disco duro. O sea que en el disco duro ya hay un archivo con esa información. La información ya que estructura de entrada, cómo se guarda el archivo, es otra cosa. Pero aquí en el disco duro ya está la información de esas 2 diapositivas. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. ¿Qué va a suceder ahora? Atiendan, por favor. Ya lo guardé esa diapositiva ahí. Y ahora lo que hago es sencillamente cerrar. Agarro. ¿Se está viendo la diapositiva, jóvenes? ¿Se está viendo, no? No. No, solo la pizarra, ingeniero. Ya. Entonces, lo que agarro ahora es... ¿Se está viendo ahora? Sí, ¿no? Ahora sí. Sí. Ahora, mire, yo lo voy a cerrar. Lo cierro. Ya está. Ya lo cerré. ¿Qué ha sucedido? Pregunta. A ver, pregunta para ustedes. ¿Qué ha sucedido? Que esta estructura desapareció. Desapareció. Ya no hay. El PowerPoint desapareció. Esto desapareció. Ahora está así mi computadora. Ajá. Ya no hay PowerPoint. Ya no hay el archivo. La estructura, nada. Está liberado. ¿Se entiende, no? Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Resulta que ahora yo hago abrir. Hola. Vuelve a reconstruirse, ¿no? Ahora, ¿qué pasó, jóvenes? ¿Qué sucedió? Cuando abrí, le di abrir automáticamente lo que estaba en acá. Primero abrí otra vuelta el PowerPoint. Recuperó y se ha reconstruido ese vector. Ahora está la diapositiva 1 y la diapositiva 2. Y eso está acá. Ahí. Si yo quiero agarrar, inserto otro elemento, nueva diapositiva, ya tengo la 3. ¿Qué estoy haciendo? Automáticamente está sucediendo esto. He adicionado una diapositiva 3 en la estructura y esto se ha asignado otra vuelta ahí. ¿No? Entonces, pregunta. ¿Esta diapositiva que he adicionado está en el disco duro? ¿Sí o no? No. No está. No está. Pero ahí está. Puede eliminarse. Es decir, todas las operaciones, modificaciones que hago en el disco duro o en la memoria. Memoria RAM. En la memoria, ¿no? En la memoria. ¿Cómo? Mediante estructuras de datos. En el momento que yo agarro, y le digo guardar acá, se está viendo la diapositiva, ¿no? Sí. Guardar, recién guardo esa estructura, esta estructura recién guardo en el disco duro. ¿No es verdad? Entonces, dense cuenta, yo no modifico todo en el disco duro, sino en la memoria RAM. ¿Y cómo lo hacemos en la memoria RAM? Mediante estructuras.
estructuras de datos. Es la única forma de poder manipular información. Para eso sirven las estructuras de datos. No sirve para almacenar un vectorcito, números 1, 2, 3. Las estructuras de datos son los contenedores en el cual se van a modificar millones de datos. Ahí se van a modificar. Ahí de eso nos va a servir las estructuras de datos. Ahí de eso nos va a servir. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la ventaja de utilizar estructuras de datos, saber utilizarlas bien. ¿Por qué? Porque toda aplicación va a ser posible solamente mediante estructuras de datos. Cuando yo agarro y otra vuelta, cierro esta aplicación, cierro la aplicación, ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué ha sucedido? Que esa estructura de datos se ha vuelto a borrar. Ya no hay. Y está vacía. Por lo tanto, las estructuras de datos son las que trabajan. Cada vez que yo abro un archivo, un programa y abro el famoso archivo, cargo a la memoria, ahí voy a modificar. ¿Cómo? Mediante estructuras de datos. ¿De acuerdo? Para eso sirve la estructura. Ahora, algo que tienen que entender muy bien ustedes es que estas estructuras de datos no tienen que manejar pues un dato, ni dos, ni tres, ni cuatro. Tienen que manejar millones de datos, jóvenes, millones. A mí realmente me sorprende cuando los estudiantes, bueno, no sé cómo les enseñan, pero manejan con 10 datos hacen la prueba, ¿no? Con 20 datos hacen la prueba. Funciona, dicen, ¿no? Y desgraciadamente, pues no. Tiene que funcionar para millones de datos. Y si no funciona para millones de datos, el programa no sirve. No sirve. Y vamos a ver por qué. Cuando vayamos viendo por qué no sirve. Siempre cuando les pido que hagan un proyecto, y si el proyecto no funciona bien, pues resulta que nunca lo van a, su programa nadie lo va a utilizar. Imagínense que este programa, este PowerPoint, utilice 20 diapositivas nomás y con 20 utilice bien, funcione bien. ¿Y qué pasa si yo tengo un diapositiva de 1000 diapositivas, un archivo de 1000 diapositivas? Ya no funciona y se va a colgar. Y si se cuelga, ¿quién va a utilizar? Sencillamente no va a servir. ¿No es verdad? Todos los programas que ustedes tengan que hacer, tienen que darse cuenta de que no va a ser para 1, ni 2, ni 3 datos, ni 10. Va a funcionar para millones de datos, que eso es lo que manejan las computadoras, ¿no ven? Los procesos. Entonces, eso tiene que estar pero bien presente en su mente. Cuando tengan que programar, tienen que hacerlo de una forma muy, pero muy eficiente. Las estructuras tienen que ser eficientes, no pueden ser estructuras que consuman mucha memoria, que tenga un proceso elevado o un costo elevado. No puede haber eso. Si hay, no va a funcionar su programa. No va a servir, nadie lo va a usar. Otra cosa que tienen que entender es que los vectores, hay muchos alumnos que todos quieren hacer con vectores. Los vectores ayudan, pero no les enseñan o nos han enseñado a ordenar vectores, ¿no? Con números enteros. Pero ¿acaso nosotros en la vida real con enteros nomás vamos a trabajar? ¿Acaso estas diapositivas tienen enteros? No, son objetos. Este es un objeto de tipo diapositiva. Entonces son muchos objetos que en su interior tienen muchas cosas. No son enteros. Nos han enseñado a utilizar un vector con enteros, ordenar, eliminar, insertar, para que aprendamos de una manera fácil, pero en la vida real, una vez que ya sabemos
cómo funcionan las estructuras, no tenemos que ya pensar en enteros, tenemos que olvidarnos de los números enteros. Tenemos que ver ya qué cosas podemos almacenar en un vector, objetos, en una lista, objetos, en una pila, objetos. ¿Me entienden? Entonces, esa es básicamente la esencia de aprender bien a ser un programador especializado, manejar estructuras de datos. Estructura de datos eficiente, estructura de datos pero sumamente veloces, que tenga un costo en proceso muy, pero muy bajo. ¿De acuerdo? Entonces ya les he demostrado cómo se procesa la información hasta de estos programas, ¿sí? Que son grandes, en la memoria mediante estructuras de datos. Cuando ustedes tienen sus juegos en su teléfono móvil, ¿sí? ¿Dónde se está procesando la información? En la memoria. ¿Y en la memoria qué hay? Estructuras de datos. Cuando yo estoy haciendo un programa, cuando estoy a cualquier cosa, estoy haciendo en estructuras de datos. ¿De acuerdo? Y también hay base de datos, no vamos a negar que hay base, pero las bases de datos, ¿cómo están construidos? En estructuras de datos. La base de datos básicamente son un producto de la utilización de listas, de utilización de árboles binarios y grafos, que son estructuras de datos también. Es decir, los motores de base de datos están hechos en base a árboles, en base a listas, en base a grafos. De ahí es su velocidad de consultar. Pero la base de datos tienen un problema, pues, ¿no? Solamente procesa un cierto tipo de datos definido, digamos, ¿no? Datos ya que están cerrados, digamos, ¿no? En cambio, aquí no hay datos cerrados. Aquí son versátiles. Un montón de datos puede haber. Un montón de objetos. Puedo pegar yo una figura o lo que sea. Entonces, las estructuras de datos son muy utilizadas prácticamente en todos los programas. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Sí, ingeniero. Muy bien, entonces, por favor, cuando veamos una estructura de datos, tenemos que ver desde el punto de vista de esa forma, ¿no? Cómo realmente se guarda la información, cómo nosotros debemos manejar la estructura de datos. La memoria simplemente es el lugar donde se procesan, pero ¿cómo se procesan? Con estructura de datos. Entonces, eso estábamos hablando acá, ¿sí? De que la información se procesa en la memoria, en una localidad de la memoria, mediante estructuras de datos. De que debido a que por lo general tenemos que tratar con conjuntos de datos muchísimos, y dentro de esos datos hay datos, se llaman primitivos o simples, como son enteros, reales, booleanos. También podemos tratar con datos que son definidos por usuario, que es decir, objetos, estructura de datos completas, ¿no? De tal manera que nos van a permitir nomás realizar un gran sinnúmero de aplicaciones mediante el uso de estas estructuras de datos. Las estructuras de datos, básicamente, al ser una colección, pero muy grande de elementos, deben ser bien organizadas, bien procesadas, deben tener una estructura bien concisa, aceptable y sobre todo con un buen diseño en su estructura y en sus procesos. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que sea eficiente. Estas estructuras de datos pueden caracterizarse por lo siguiente. Pueden descomponerse en los elementos que lo conforman o que lo forman en este caso, ¿sí? La manera en la cual se colocan los elementos dentro de la estructura afectará de forma significativa en que se realicen los accesos a cada elemento. Es decir, si yo diseño una estructura de datos, puede ser que esté bien diseñado la estructura, pero sus métodos son malos, no son eficientes. Va a afectar nomás pues el acceso a los datos, ¿no ves? Van a ser acceso muy costoso y eso me va a afectar a que la estructura sea ineficiente. ¿De acuerdo? No solamente se debe optimizar en cuanto a memoria, sino en cuanto a velocidad.
En los dos debemos optimizar una estructura de datos, porque con esa optimización voy a ocupar menos espacio y voy a tener un acceso rápido a los datos. ¿De acuerdo? Además, la colocación de los elementos y la manera en la que se accede a ellos debe ser encapsulada. Ya les he dicho ahorita, ¿no? Estos datos acá, ¿está encapsulado o no está encapsulado esa diapositiva? ¿Está encapsulado? No está por suelto como ustedes tal vez pensaban, ¿no? Por todo lado. Aquí estaba el título, aquí estaba la otra letra. No. Está encapsulado en una diapositiva. Aquí está una diapositiva, la otra diapositiva, la otra diapositiva, ¿no? Entonces, encapsulado en objetos. Entonces, a esto se refiere, debe estar encapsulado. ¿De acuerdo? En programación, una estructura de datos es una forma de organizar un conjunto de datos, básicos o elementales. ¿De acuerdo? ¿Qué es organizar, jóvenes? ¿Alguien me puede decir la definición de organización? Organizar. A ver. Ordenar. ¿Alguien? Ordenar, ¿no? Cuando hemos entrado a programación, ya nos han enseñado a ordenar, organizar. ¿Por qué será que nos han enseñado a ordenar un vector? Porque, ¿qué se hace pues la computadora? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué creen que en países como España no le llaman computadora? ¿Qué le llaman? ¿Qué le llaman? Ordenador. Ordenador, ¿no ve? ¿Y por qué ordenador? Porque ordena, ¿no ve? Ordena, organiza la información. ¿Se imaginan que la información no esté organizada, no esté ordenada? ¿Cuánto de tiempo vamos a tratar en buscar? Más o menos es como cuando una persona entra a una biblioteca, ¿no es verdad? Y le dicen, pásame el libro tanto, ¿no? Estoy buscando el libro de programación. Entonces, ustedes entran a la Facultad de Tecnología y lo primero que va a hacer el bibliotecario va a ser, va a ir al estante donde están libros de programación o la carrera de informática. Y ahí va a buscar por algún criterio, ¿no? Va a hacer una búsqueda, va a decir, programación están acá, digamos, ¿no? Y lo va a encontrar. Pero se imaginan que todos los libros de la Facultad de Tecnología estén desordenados por todos lados, pero esté ahí el dato, lo va a poder encontrar, no lo va a encontrar nunca, ¿no ve? Entonces, mientras más organizado esté el dato, más rápido va a ser su acceso y su procesamiento, ¿no ve? ¿Se entiende, no? Mientras mejor organizado esté, muchísimo más rápido va a ser su procesamiento y su acceso. Entonces, por eso es importante la organización. Y para organizar, necesitamos tener una idea cómo lo vamos a organizar, ¿no? Es como si yo le dijera, a ver, tengo 2000 libros de diferentes carreras, materias, años y todo. Y les digo a dos personas, a ver, organícenlo de acuerdo a su criterio. El uno lo organizará pues por tamaño, el otro lo organizará por área de estudio, el otro lo organizará por autor, el otro depende a su criterio, ¿no? Entonces, uno de esos criterios siempre va a ser mejor que el otro, más rápido, más fácil de accesar y todo. Por lo tanto, el acceso depende mucho del diseñador, ¿no? Del desarrollador, del diseñador, del software, ¿no ve? Un buen desarrollador, un buen diseñador va a tener pues un buen criterio para ordenar esos datos, para organizar mediante una estructura de datos esa información. Las estructuras de datos nos van a brindar la herramienta necesaria para hacer eso. Hay un montón de estructuras de datos, como ser las listas, las pilas, las colas, los conjuntos, los vectores, los árboles, los nodos, ¿no? Que nos permiten organizar, acceder a ese tipo de estructura de datos. Entonces tenemos que aprender a organizar bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra cosa también que nos dice es de que una estructura de datos
define la organización y el interrelacionamiento de estos en un conjunto de operaciones. ¿Los datos se interrelacionan entre sí? Sí. No puede haber un dato que no tenga relación con el siguiente, ¿no? Se relacionan. Cuando yo organizo una biblioteca, los libros no están pues separados uno del otro, están uno al lado del otro cuando están correlativamente relacionados, ¿no? Habrán pues ciertos libros de una carrera, de estructura de datos uno, habrán pura estructura de datos, o puro programación en Java, o puro programación, uno al lado del otro están relacionados, ¿no? En otro estante habrá otra asignatura, etcétera. Entonces, ¿están interrelacionados? Sí. ¿Comparten operaciones básicas? Sí. Van a realizar operaciones básicas sobre este tipo de datos. ¿Cuáles son las operaciones básicas normalmente de una estructura de datos? El alta, o la adición, ¿sí? De un nuevo valor, lo que hemos hecho hace ratito, ¿no? Hemos insertado una nueva diapositiva. ¿Qué más hemos hecho? Hemos eliminado una nueva diapositiva de cualquier posición. Hemos insertado, hemos eliminado. Hemos actualizado, hemos buscado y hemos actualizado. Hemos aumentado un tipo de letra, una cantidad de letras. ¿No? Esa es una actualización. Podemos hacer una búsqueda también. Al actualizar, ¿hacemos la búsqueda? Sí. Porque ¿cómo vamos a actualizar si no lo buscamos primero? Lo buscamos y recién lo actualizamos. ¿De acuerdo? Esa búsqueda puede ser secuencial, puede ser aleatoria, puede ser binaria. Normalmente es secuencial, ¿no? ¿Cuándo será secuencial? Cuando los datos están ordenados. ¿Cuándo se hace aleatorio? Cuando no es así. Los vectores son una estructura secuencial o aleatoria. ¿Qué opinan ustedes? Secuencial. Secuencial, ¿no? Secuencial porque están uno al lado del otro. Normalmente, Sí. normalmente los vectores son una estructura secuencial porque está uno al lado del otro. Es decir, cuando nosotros declaramos una estructura de tipo vector, esta es la memoria RAM, ¿sí? Y nosotros declaramos un vector de tipo entero, digamos, ¿sí? Este es el B sub 0. Este es el B sub 1. Este es el B sub 2. Así. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando declaramos y decimos la palabrita B igual new vector, le digo de 5 elementos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo que hace la memoria? Aquí está el sistema operativo. ¿Sí? Aquí está un programa X. Lo que hace es las direcciones de memoria. Ustedes saben que las direcciones de memoria son así, ¿no ven? Tienen su índice, etcétera, ¿no? De todo esto está el sistema operativo. Agarra, dice vector de 5, entonces le asigna todas estas direcciones. Imaginemos que son estas direcciones, ¿no? Todas estas le asigna. Todo esto le está asignando. Contiguo. Ahí está. Esta es una dirección de memoria. Esta es la siguiente. Esta es la siguiente. Esta es la siguiente. Si yo sé esta dirección de memoria, por decirte la FF0BD1, así, digamos, esta es la dirección de memoria, así. Yo agarro y le cambio este 2 y yo sé que estoy accediendo a este. Y le cambio el 3. Es como si yo dijera B sub 1 o B sub 0, B sub 1. Porque son contiguas. Por eso el acceso es secuencial. Pero si yo agarro y declaro una lista, una dinámica, seguramente va a haber un dato por ahí. Seguramente va a haber un dato por ahí. Esta lista va a ser así. Va a apuntar a otro. Esto va a apuntar a otro. ¿Sí?
Este dato seguramente va a estar aquí, este 5. Este otro va a estar por aquí. Y este otro tal vez esté por aquí. Totalmente separado. Su acceso va a ser aleatorio. Porque este dice yo apunto al 2. A la dirección de memoria 2. ¿Dónde está? Dice, hay un enlace y dice, estoy apuntando a ese. Este apunta al 3, le está apuntando así. Por direcciones de memoria. Acceso aleatorio. Los vectores, acceso secuencial. Uno seguido del otro. Esta es una dirección de memoria. 001, digamos. Es 001. Esta es la F002. La F003. Y así. Consecutivo. Aquí no, esta puede ser la dirección F02, aquí BCA, aquí D1A. Nada que ver, son direcciones distintas. Lo único que tiene es que el siguiente elemento de mí es la dirección BCA, entonces es como si estuviera amarrado con una soga el enlace para poder acceder. Sabemos quién es el siguiente elemento. Acceso secuencial, acceso aleatorio. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, esa es la forma de cómo se organizan los datos, ya sean secuencial o aleatorio. Hemos visto ya de los vectores, cómo funcionan. También las estructuras de datos tienen otras operaciones que se pueden realizar. Ellas son operaciones adicionales, ¿no? Como el ordenamiento. Ordenar una estructura de datos, un vector, una lista, ¿no? Aunque no, las listas no se ordenan, no es su función, ¿sí? Podemos ordenar un vector, podemos aparear, realizar una cierto tipo de operación específica en la estructura. Son operaciones que pueden ser útiles al momento de la estructura en función qué tipo de estructura estamos manejando, utilizando, ¿no? No siempre piensan que algunos estudiantes yo les digo, a ver, ¿qué operaciones más vamos a hacer? Y todos lo quieren meter con ordenar. ¿Qué operaciones más? Buscar si es igual, si es capicúa, si es palíndromo, si invertir. O sea, están pero tan, se podría decir, aferrados a lo que hacían en programación 1 o 2, que todos piensan que es hacer eso. Cada estructura de datos, cada objeto tiene sus operaciones propias, ¿no? ¿Para qué me va a servir a mí ordenar, por ejemplo, a ver qué yo tengo un vector de colores? ¿Para qué me va a servir ordenar un vector de colores, digamos? ¿O para qué me va a servir ordenar estas diapositivas que he hecho en PowerPoint? ¿Bajo qué criterio yo ordenaría? ¿Para qué voy a invertir diapositivas? ¿Para qué? No tiene sentido, ¿no ve? Entonces, no son funciones propias de la estructura. No tienen por qué serlo. Entonces, debemos tomar en cuenta. ¿Qué tipo de la estructura de datos conocemos? Hay los tipos de datos elementales, que son estructuras de datos básicamente como los números binarios, que son el bit, el byte. Vamos a ver a nivel de bits, vector bits, ¿sí? Son estructuras de tipo primitivos como el entero, el float, o alfanuméricos como el char y la cadena, los string, ¿no? Son primitivos o elementales. Las estructuras de datos también pueden ser definidas por el usuario o complejas. Dentro de estas podemos definir como los vectores, las matrices, que normalmente se los llaman array de 1 y de 2 dimensiones, ¿no? O los registros, ¿sí? O los de tipo de datos algebraico, como los conjuntos, ¿cierto? Etcétera. También hay estructuras de datos
más avanzadas como las listas simples, dobles, circulares, listas por salto. También hay las pilas, las colas de prioridad, colas circulares o bicolas, los árboles y los grafos. Son estructuras de datos definidas por el usuario, más complejas, que manejan mucha mayor información. Estas son básicas y mediante las básicas podemos definir las avanzadas. ¿De acuerdo? Entonces, son los tipos de estructura de datos. Estas se clasifican en dos tipos, ¿no? En las estructuras de datos estáticas y las dinámicas. Las estáticas son aquellas que tienen una cantidad fija de memoria o se les asigna una cantidad fija de memoria en tiempo de compilación. Cuando yo hago correr el programa, debo definir cuántos elementos va a recibir mi estructura. Y eso no puede variar a lo largo del programa, a no ser que el programa simule eso o por lo menos yo reinicie el programa. En cambio, la estructura de datos dinámicas, su nombre lo dice, dinámico, cambian de tamaño. No se define o no se asigna memoria en tiempo de compilación, sino en tiempo de ejecución. A medida que el programa está funcionando, puedo asignar más memoria o puedo reducir esa memoria, un elemento más. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los diferentes tipos de estructuras de datos. ¿Cuáles son las estáticas? Los vectores. ¿No? Para definir un vector, yo sí o sí tengo que definir de qué tamaño es. Debo decir para 10, para 20, para 30. Y su declaración lo dice, ¿no es verdad? Cuando yo declaro un vector, ¿cómo se declara un vector? A ver, ¿quién me dice en C++ cómo declara un vector? A ver. ¿Cómo? B es igual. ¿Qué pone en C++? ¿Cómo declaran, jóvenes? A ver. ¿Cómo lo declaran un vector en C++? A ver. ¿Cómo le asignan, en este caso, memoria vector? A ver. Corchete, dicen. ¿Pero qué palabra utilizan ahí, pues? A ver. ¿No utilizan el new? En Pascal es 2 puntos, ¿no ves? Tipo tanto y después dicen, declaran eso, ¿no? Pero normalmente siempre tiene que haber un operador seguido de los corchetes, ¿no es verdad? Y en los corchetes, digamos, podemos poner new seguido de los corchetes. ¿Dónde está mi? ¿Dónde está esto? Ahí está. De 10. Así, ¿no? B igual new puede ser integer o int de 10. ¿No? O float de 10. Entonces, cuando yo estoy definiendo un vector, sí o sí le estoy dando la dimensión. Nunca voy a definir un vector así. No puedo, a no ser que utilice puntero. Pero, sí o sí debo definirlo en tiempo de compilación. Entonces,
Básicamente, las estructuras de datos estáticas no cambian de tamaño a lo largo del programa. Pueden simular, sí, pero no cambian, ¿no? Las dinámicas, si cambian, pueden encogerse o pueden alargarse dependiendo de las necesidades del programa. Esas son las diferencias entre una estructura de datos estática y dinámica. Pregunta, ¿cuándo utilizar una estática y cuándo utilizar una dinámica? En las estáticas tenemos el vector, los registros, los conjuntos, las matrices. Las dinámicas tenemos a las listas, los árboles, no. Puede ser pilas en las estáticas o puede ser pilas en las dinámicas. Podemos implementarlo, podemos hacer doble, digamos. Pero ¿cuándo utilizar una estática y cuándo utilizar una dinámica? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuándo tendríamos que utilizar una estática y cuándo una dinámica? ¿Alguien, por favor? Registro de usuarios. ¿Mm? Registros. Registro. A ver. La estática sería cuando vamos a saber la cantidad de datos que se van a utilizar y la dinámica es cuando no sabemos qué cantidad de datos vamos a utilizar. Muy bien. Excelente. Muy bien. Cuando sabemos la cantidad de datos que vamos a usar, estática. Si yo no sé, dinámica. Es decir, pregunta. En este programa de PowerPoint, acá están. Pregunta. Yo sé cuántas diapositivas voy a manipular. Este PowerPoint sabe cuántas diapositivas un usuario va a manipular, ¿sí o no? O va a crear ya. Sí. ¿Se sabe? O sea que cuando usted inicia el programa le dice ¿cuántas diapositivas vas a generar? Le dice, le pregunta. No, no se sabe. Ah, No se sabe. Yo creo y entro al PowerPoint y el PowerPoint no me pregunta cuántos vaya a definir. Lo único que yo hago es clic derecho, nueva diapositiva. Clic derecho, nuevo, yo no sé, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 10, pueden ser 100. No lo sé. Pregunta, ¿qué estructura utilizaría para almacenar esta diapositiva? ¿Estática o dinámica? Dinámica, ¿no es verdad? Dinámica. Ah, entonces yo digo, como diseñador, no se sabe cuántas diapositivas voy a utilizar. Dinámica. Muy bien. Perfecto. Belleza. Pregunta. Aquí ven ustedes esta cosita. El deshacer. ¿No? Miren, yo puedo hacer una cosa, puedo hacer otra cosa, puedo hacer otra cosa, puedo hacer una cierta cantidad de cosas. Aquí, esta es una estructura, el deshacer. Yo sé cuántas veces voy a deshacer. No, mire. Yo deshago esto, deshago. He ido almacenando en esta estructura que se llama deshacer una cierta cantidad de cosas. Pregunta, ¿será que tiene un tope límite? ¿Sí o no? A ver, ¿se han puesto a pensar una vez eso? Tiene. ¿Tiene o no tiene un tope de hacer y deshacer? Sí. Aquí hay menos. Tiene. ¿Cuánto es ese tope? A ver. Si no me equivoco, creo que es 10. No, no es 10, porque ahorita, miren, aquí vamos a hacer, aquí. Aquí. Depende de la cantidad de modificaciones que se haga. Ya, pero sabemos la cantidad de modificaciones. A ver, veamos. Pongámoslo a prueba.
Ah, solo 20. Solo 20. Solo 20. ¿Qué tipo de estructura de datos es? Estática. Estática. Dinámica. Estática. Ah, buen dato. Ahora sabemos que esta estructura que es el deshacer, que lo único que hace es registrar la última actividad. Esta es una, por ejemplo, esta es una pila. Había sido estática porque me registra las últimas 20 acciones. No me registra ni 100, ni 200, ni 300. Las últimas 20 acciones que yo he realizado. ¿Qué tipo de estructura es? Estática. Ahí está. Ingeniero, ¿qué es una pila? Es una estructura de datos, pues, ¿no? Que nos permite almacenar datos en este sentido, ¿no? El último en entrar es el primero en salir, perdón. Eso vamos a avanzar después. Pero esta es una pila. Entonces, esta pila, que es una estructura de datos, es estática. Almacena las últimas 20 acciones que he hecho. No puedo más, solamente 20. Y también el hacer, que es esta, ¿sí? Es otra pila que me permite almacenar las últimas 20 acciones, ¿no? Que hemos hecho. No hay el hacer, pero está el coso. Entonces, solamente 20. Esta otra estructura que ustedes ven, que es un vector donde se guarda el tipo de letras, porque es un vector en una estructura también. ¿Será estática o dinámica? ¿Qué opinan? Estática. Estática. Estática, no puedo yo meter más letras. Quizás instalar, pero esa es otra cosa, ¿no? Así a simple vista no me permite meter otro tipo de letra. Estática. Lo puedo hacer en un vector. Esta otra cosita. Estática. Estática. Muy bien. Entonces démonos cuenta, ¿no? Que hay cosas que sí pueden ser estáticas o pueden ser dinámicas. Dependiendo de cómo yo lo vea. Pregunta, si yo estoy haciendo un juego de cartas, el famoso solitario, este creo que es. ¿Se está viendo? Sí. Sí. Ya, el solitario, no era que yo no sé jugar esto, pero bueno. No sé cómo se juega esto. Ya. Pregunta. Si yo quiero hacer este mazo de cartas o este mazo o son estructuras. Esta por ejemplo es una cola, esta es una pila. Ya vamos a avanzar después. Pregunta. Este mazo de cartas que es un vector o pongámosle una cola. Bueno, vector. A ustedes todavía no conocen pila ni cola. Este vector que están las cartas, ¿no es cierto? ¿Será una estructura estática o dinámica? Estática. ¿Por qué? Porque todas las cartas están ordenadas. No, ¿acaso O sea, el contenido, acaso el concepto de que sea estática es de que estén ordenados? No, perdón, hay una cantidad exacta de... Hay una cantidad definida de cartas. Sí, eso quería decir. No puede haber 200 ni 300 cartas, ni un número indeterminado de cartas. Yo sé que solamente va a haber 56, 52 cartas. ¿Cuántas son? El mazo, ¿cuántas cartas tiene? Que 52, 56, uno de dos. No hay más. Entonces, yo conozco. Y yo cuando quiero hacer un juego diseñado o basado en cartas, yo voy a decir, para el mazo de cartas yo voy a utilizar un vector de 52 elementos. No va a haber 100 ni 200 cartas, ¿no es cierto? Solamente va a haber 52. Por lo tanto, es estático. Estático. ¿De acuerdo? Entonces, es una estructura de datos estática.
Pero ¿cuándo será dinámica? Aquí ya hemos visto. Esta es dinámica. Yo no sé cuántas diapositivas voy a utilizar. Y no hay un límite. Otro Excel. Esta es como una matriz. ¿No? Aquí está, son filas. ¿Hay una cantidad definida de filas? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cuánto es? Es hartísimo, ¿no ve? Son 65.000 y pico. Ya. Pero ustedes creen, pregunta, ¿ustedes creen que las 65.000? Miren, yo le voy a hacer la pregunta y ahí se van a dar cuenta. Miren, esta planilla está vacía. Estas son estructuras. Esta es una lista. Lista 1, lista 2, lista 3, porque cada celda es un objeto, digamos, ¿no? Un objeto es así de simple. Es como si fuera un vector. Es como si este fuera un vector, otro vector. Es una lista de listas en este caso. Multilista se llama. ¿Ya? No es una matriz. Pero me dicen, tiene 65.000. Muy bien. Imaginemos que es 65.000 la cantidad. Y imaginemos que es 100 columnas y 65.000 filas. Si partimos de la premisa de que es estático, yo pongo aquí 12, 21 y aquí 10. Ustedes me dirán, ¿está utilizando las 65.000? ¿Sí o no? Filas. No. Pero si es estático, debería estar diseñado, o sea, debería estar la memoria reservado para las 65.000, ¿no es verdad? Y en el momento que yo le dé guardar, puta, este archivo debería pesar una calamidad, porque un archivo de 65.000 filas por 100 columnas, imagínense una cantidad brutal, pero no es así. Nosotros estamos viendo podemos ver 65.000 filas, pero esas filas no existen, solo es un efecto visual. En el momento que yo estoy almacenando estos datos, solo va a guardar estos datos y mi archivo va a ser súper pequeño. Es decir, ahorita tengo una lista o una matricita, como quieran verlo, de solamente esos 6 elementos. Y a medida que yo voy poniendo datos, se está agregando en tiempo de ejecución. Porque si partimos de la premisa de que es automáticamente las 65.000 filas están cargadas en la memoria, pues cuando yo le dé guardar, debería guardar las 65.000, aunque estén vacías. ¿No es verdad? Y si yo agarro y me voy por acá, debería guardar esta. Todo lo de arriba se asume que está también cargado y debería guardar todo esa cantidad de información, aunque esté vacía, pero es estático. No es así. Nosotros lo que vemos simplemente es una parte visual. En realidad todo esto no hay en memoria. En el momento que yo hago clic, pero se está creando en tipo de ejecución. Y hay una dirección de memoria que yo meto la información ahí. Es como una lista. Por eso una lista de listas se llama esto. Entonces, lo estoy creando en tiempo de ejecución. No hay una cantidad definida. Porque si hubiese una cantidad definida, toda esta información se supone que tendría que estar disponible, aunque esté vacío. Entonces, no es estático. Si bien hay un límite, ese límite ellos lo han puesto por efecto de que el programa soporta, digamos, máximo hasta esa cantidad. Pero no significa que esa cantidad es la que está ocupando en memoria. ¿Me entienden? Entonces, si yo guardo este archivo va a ser súper pequeño porque va a guardar estos datos. Solamente eso. Y lo demás de las 65.000 hacia abajo, no hay nada, no guarda nada. ¿Me estoy dejando entender? Sí. ¿Entiende?
¿Sí, no ve? Entonces, tengan en cuenta eso. Que este Excel, por ejemplo, no se sabe cuántos objetos yo voy a manejar. A medida que yo voy poniendo, ese objeto se crea con una dirección de memoria que está siendo referenciada por la columna G y la fila tanto, y se crea, y se crea, y se crea. Yo no sé. Entonces yo no puedo decir que las 65,000 filas por las 300 columnas ahorita están en la memoria. No es así. Si fuese así, sería una cantidad brutal de la memoria, ni siquiera la RAM alcanzaría, porque una matriz de semejante dimensión es pues grandísima, digamos, ¿no? No alcanza. Entonces, eso tienen que darse cuenta. Pero esto sí, esto es fijo. No hay más. Ahí están, y lo estoy viendo los datos. Entonces, un vector de letras. Fijo, sí. Lo mismo acá. ¿Ven? La 13, la 14. Voy a seguir haciendo operaciones. 15, 16, 17, 18. Está aquí, 18. 18. Sigo haciendo aquí, 19, 20. Sigo haciendo acá, ya no hay 21 ni 22. Los anteriores ya se han borrado, solamente aquí está 22. Miren, diferente del PowerPoint, por ejemplo. Sigue habiendo 22 acciones. Veamos hasta cuánto es acá. Hasta cuánto permite el Excel. En el PowerPoint había sido hasta 20. Hay más. Entonces, sigamos descubriendo el Excel cómo maneja su pila de operaciones. Ajá. Y hay más. 40. Sigamos. $44. Según ustedes, esta es una estructura de datos estática dinámica. 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 Al parecer es dinámica. No hay un límite, ¿se dan cuenta? No hay límite. En cambio, en el PowerPoint le han puesto 20 y se acabó. Entonces, estoy seguro que aquí debe seguir. Yo no sé cuántas veces voy a deshacer. Por eso es estructura de datos dinámica. Veamos. Evidentemente, ve, hay 51 y 51 dinámico. Al parecer es dinámico. Entonces, ahí ya tenemos un ejemplo. No se sabe cuántas veces voy a deshacer, pero en el PowerPoint sí, solo 20. Por más que yo vuelva a hacer algo, ya no me permite el PowerPoint hacer. Solo 20. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Entonces, esa es la forma de nosotros cómo debemos, básicamente, ver según el requerimiento qué tipo de estructura vamos a utilizar. Entonces, ya hemos visto las estructuras de datos dinámicas y las estructuras de datos estáticas, ¿no? Y este es lo último que teníamos que ver. Ahí está la clasificación. Tipo de estructura de datos son las dinámicas, ¿sí? Y las estáticas. En las estáticas están las simples, que son los primitivos, ¿no? Boolean, char, ¿no? Las cadenas, los strings, los estructurados, como son los vectores, registros, ¿no? Y los procedimentales, ¿no? Y en los tipos de datos dinámicos están las estructuras basadas en puntero, como son la lista, ¿no? Y los árboles y los grafos. Ahora, las pilas y las colas son una aplicación. Pueden implementar mediante vector,
puedo aplicar mediante punteros. Eso ya es otro tipo de estructura, pero no son una aplicación en este caso de las estructuras de datos, tanto estáticas como dinámicas. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta de cómo se maneja la estructura de datos, los tipos de estructuras, cómo funcionan los programas manejando la estructura de datos? ¿Alguna duda, consulta, cómo se procesa la información en la computadora? ¿Dudas, consultas, jóvenes? Ingeniero, entonces en un programa no necesariamente va a usar, por decir, solo estructuras estáticas o dinámicas, puede ser una combinación de ambos. Claro, lo estamos viendo ahí en el PowerPoint, donde están las diapositivas, donde está la hoja, son estática o dinámica. 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 Y donde está la estructura chiquitita que nos permite deshacer, que es una pila, estática o dinámica. Estática. Estática. O sea que en un programa, ustedes piensan que este programa, el PowerPoint, solamente utiliza una estructura de datos pequeñita. No, jóvenes. Este programa utiliza aquí una lista de diapositivas. Utiliza una pila estática de deshacer, de hacer. Utiliza un vector de string o untlist, como quieren llamarlo, para almacenar los tipos de letras, untlist para almacenar el tamaño de las letras, ¿sí? Utiliza también una serie, una estructura para enumerar todos estos componentes. Básicamente son estructuras. ¿De acuerdo? Estoy hablando del PowerPoint, no de la diapositiva. Cuando yo guardo la diapositiva, no guardo esto, pues no ve, solo guardo las diapositivas, ¿no? Pero el PowerPoint utiliza varias estructuras para que funcione esto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno hace un programa, puede utilizar tanto estructuras estáticas como dinámicas, dependiendo su requerimiento. Una estructura, no, muchísima. Por eso la línea de código de este programa no lo hace una sola persona. Estos programas no lo han hecho ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10. Lo han hecho miles de personas, ¿no? Se dividen entre sí, ¿no? Ya hemos dicho de que Microsoft tiene divisiones, ¿no? División Office, división Windows, división Drive, ¿no? Hay divisiones, división SQL, todos los productos de Microsoft son divisiones. Y en cada división trabajan pues miles de personas, no trabajan ni 10 ni 20, ¿no? Saben, el total de funcionarios de Microsoft pasa como si nada a los 120,000, 130,000 personas. Por eso son multinacionales. La división Office tiene 5,000, 6,000 personas. La división Windows o sistema operativo tiene 15, 16,000 personas, ¿no? Divisiones enteras, ¿no? Y cada persona se ocupa de hacer exclusivamente un determinado proceso, un determinado módulo del programa, que al finalizar se lo unen los desarrolladores, ¿no? Los diseñadores, y ya tienen un producto terminado, ¿no? Entonces, son mucha gente que interviene, son ejércitos enteros, se llama, de programadores que intervienen, ¿no? Que dan soporte técnico, todo eso, ¿no? Entonces, por eso son gigantes, son más de 135,000, 140,000 funcionarios tiene Microsoft, entre desarrolladores, diseñadores, modeladores, ingenieros de software, redes, telecomunicaciones, secretaria. Imagínense, casi el 10% de la población de Santa Cruz tiene solo trabajando en Microsoft. Lo mismo tiene Apple, ¿no? Están por los 125,000 más o menos funcionarios en Apple, ¿no? IBM, lo mismo, ¿no? Entonces son
tremendamente corporaciones gigantescas que hacen productos buenos, sí, todo el mundo lo utiliza, sí, bien pensados, sí, muy bien pensados, muy bien estructurados, ¿no? Entonces, realmente son personas muy, pero muy capacitadas, tienen buen criterio, son muy buenos desarrolladores, muy buenos programadores, ¿no? Hay mucha gente que ha sido muy buen programador acá en Bolivia y hoy conocido, sí, que se han ido a trabajar, se los han llevado, ¿no? Allá a implementar, digamos, ¿no? No, si bien no serán los mejores, pero sí están trabajando, trabajar en Microsoft ya son letras mayores, pues, ¿no? No cualquiera trabaja en este tipo de empresa, digamos, ¿no? Contados con la mano, digamos. Entonces, hay gente, yo he conocido 2 personas que se han ido a trabajar a Microsoft, ¿no? Pero muy buenos, realmente muy buenos. Entonces, imagínense, hay un reclutamiento a nivel mundial, pues, ¿no? Van de todos los países del mundo, están reclutando personas muy capacitadas, dan su examen, certificación y bueno, pues, si son muy buenos, los ganan algún concurso, porque Microsoft también hace normalmente hace pues sus famosas olimpiadas, ¿no? Y ellos hacen, a veces piensan que son muy buenos ellos y hacen para regalar dinero a la gente, porque los premios no son malos, digamos, ¿no? Son premios que son los más reconocidos, esos premios monetariamente, ¿no? Y mucha gente en todos los países, incluido en Bolivia, se presentan a esas olimpiadas y es exigente, ¿no? Pero ellos, ¿por qué lo hacen? No lo hacen porque quieren regalar dinero o promover la educación no a los países pobres. No. Lo que están buscando ellos, gente muy, pero muy cualificada, ¿no? Gente muy, pero muy capacitada. Y si una persona es muy cualificado, muy capacitado y es muy bueno, lo primero que hacen es llamarle y le piden una invitación y le ofrecen trabajo y se lo llevan. Así de simple. Entonces, ese es el objetivo de ellos, ¿no? Captar a la mejor gente, digamos. ¿Para qué? Para ser líderes, ¿no? Imagínense que hay otra empresa que le va a hacer competencia y que son muy buenos los desarrolladores de esa otra empresa, está pues en peligro, ¿no? De extinción. Entonces, lo que ellos normalmente hacen, innovación. No quieren que la competencia les pise los talones. ¿Para qué? Para que ellos sigan siendo líderes, pues, ¿no? Esa es su política de estas empresas, ¿no? Solamente ellos tienen que tener lo mejor para que su futuro no se vea amenazado. ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? ¿Dudas, consulta? Diga. Bueno, eso ya lo manejan desde un punto de vista, estos son pues terribles, son tiburones, son estas corporaciones, ¿no? Normalmente cuando no faltan los famosos, yo los llamo a los luchadores, se llaman, ¿no? A los audaces agarran y yo puedo agarrar y formar mi empresa, ¿no? Una empresa, pero tener una idea espectacular. Hay mucha gente que no quiere trabajar de empleado en Microsoft y es brillante. Entonces agarran y hacen su propia empresa y resulta que su propia empresa es muy creativa, muy buen programa, tiene una buena idea, una innovación y va calando, ¿no? Va ganando mercado, ¿no? Y qué es lo que hacen estas grandes corporaciones, ven una amenaza en esas empresas pequeñas, porque son pequeñas estas empresas, Microsoft, Apple, IBM, toda esa, ¿no? Facebook, YouTube, ¿no? Google, son pues empresas las más grandes del mundo, ¿no? Prácticamente son como estados, como tienen más dinero que países enteros tienen estas empresas, ¿no? Cotizan en el mercado cientos de billones, no millones, billones de dólares. 300.000, 400.000 millones de dólares valen sus acciones, ¿no? Entonces, con una empresa que ha empezado invirtiendo 2 millones, 3 millones y va generando 10, llega a 100 millones una empresa pequeña, ¿no?
ven amenaza, pues, ¿no? Ven amenaza en estas empresas pequeñas y bueno, lo primero que hacen es decirle, mira, te lo compra tu empresa. Y si el otro agarra y no negocia bien o se pone testarudo, agarran y lo destruyen, pues, ¿no? Muchos métodos hay de destruir a una empresa y terminan comprándoselo o por último terminan haciéndolo entrar en quiebra, digamos, ¿no? Por eso es que Microsoft en el año 2000 ha enfrentado un gran problema, ¿no? Se llama el monopolio. El gobierno de Estados Unidos ha tenido que intervenir en Microsoft porque era un monopolio a nivel mundial, más que todo a nivel de Estados Unidos, porque Microsoft ya se dedicó a hacer terrorismo empresarial. ¿Qué significa eso? De que al ver que estaban surgiendo nuevos sistemas operativos o nuevos navegadores, como antes el monopolio era Explorer, Internet Explorer de Microsoft, fue el primer navegador. Aparecieron otros navegadores como Netscape, Yahoo, ¿no ve? Alta Vista, que estaban teniendo muy buena aceptación en el mercado. Y Microsoft vio amenazado su obra maestra, que era el navegador Explorer. Y también había empresas como el Apple, que estaban generando un nuevo sistema operativo, ¿sí? Vio amenazado eso. ¿Y qué es lo que hizo? Sencillamente hizo terrorismo, pues, empresarial, ¿no? Hizo que quebraran las empresas, sobornaban a sus mismos funcionarios o trabajadores de las empresas para que les den los códigos fuentes, las innovaciones, amenazaban con destruirlo. Por último, las empresas hasta terrorismo económico hacían, ¿no? Venían funcionarios del gobierno pagados y hacían un montón de cosas, impuestos. De esa forma es que Microsoft pudo permanecer en la cima se podría decir del monopolio, pues, ¿no? Por eso es que no hubo sistemas operativos alternativos a Microsoft, así a Windows. No hubo, y todo el que quería incursionar en eso sencillamente era destruido, ¿no? Entonces, dicen que cuando no hay la competencia, sencillamente pues todo tiende a degenerarse, ¿no? Es como si una persona es única y no permite que los demás hagan algo, esa persona única puede no trabajar o no hacer nada y va a seguir siendo único, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay alguien que es mejor? Entonces la gente puede apoyarlo más, ¿no? O por lo menos comprar más su producto. Entonces, el libre mercado manda de que el monopolio no puede existir porque eso tiende a que hay un abuso y también no haya innovación. Entonces, ¿qué determinó el gobierno? De que Microsoft debe partirse. Y partieron la empresa en 2 o 3 pedazos, lo partieron. Le obligaron a que Microsoft se parta en tres divisiones, o sea, en 3 subproductos, ¿no? Y de esa forma es de que famoso Explorer pues ya murió, ¿no? Ya nació el famoso Google. ¿Y qué hacen lo mismo ahora de Google, no? No sé si se han dado cuenta, hacen lo mismo, ¿no? Había muchos navegadores que estaban surgiendo y los tumban, los timbran a esos innovadores, digamos, ¿no? Los tumban. Lo mismo hace WhatsApp, lo mismo hace YouTube, ¿no? Entonces, cada vez hay mayor innovación de gente que quiere incursionar, pero como estas grandes transnacionales norteamericanos tienen el control, desgraciadamente no dejan, ¿no? O trabajas con ellos o simplemente te eliminan del mercado, sencillo, ¿no? Y para poder surgir en este tipo de cosas, tienes que hacer o tu producto muy innovador, que ellos no tengan la capacidad de poder igualarte, ¿no? Y tu ascenso sea muy rápido para que ellos no puedan hacer el producto y copiarte o hacerlo mejor que vos, o sencillamente arriesgarte, pues, ¿no? A entrar en quiebra o
o batallar contra estos grandes de la industria del software, digamos, ¿no? Esa es la realidad, pues, ¿no? ¿Para qué nos vamos a mentir? Estos grandes de la industria del software lo único que hacen es cuidar su mercado, cuidar su producto y evitar de que la competencia pueda hacerles daño, ¿no? Ha habido grandes empresas que se han ido a la quiebra, ¿no? Netscape, Yahoo, Altavista, el que se fue a la quiebra también fue el famoso Apple, pues no, ya ustedes saben que Apple ya no es grande porque produce computadora, sino sencillamente porque produce teléfono móvil. Se ha tenido que reinventar, ¿no? Pero el primero que creó la computadora personal fue pues Apple, ¿no? Con Steve Jobs. Bill Gates agarró y le copió y le robó la idea y le robó básicamente el código y lo mejoró y lo eliminó a iPhone, ¿no? Y sencillamente fue historia a Apple hasta que se reinventó 20 años después con la aparición de los teléfonos móviles, ¿no? Esa es la historia de estos grandes titanes de la industria del software, jóvenes. ¿Alguna duda, consulta? ¿Dudas? ¿Ninguna? Todo claro, ingeniero. Muy bien, vamos a quedar ahí, jóvenes. La siguiente clase continuamos, por favor. Que tengan, si no hay más ¿Dónde dudas, sube la consulta. grabación, Inge? A la plataforma voy a ir subiéndolo. Una plataforma. Muy bien. Que tengan una buena noche. Cuídense, jóvenes. Recording stopped.